Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Un tema que nos llega mucho al ministerio es el tema de los abuelos, de los suegros, y cómo la relación con ellos puede ser algo complicada para los hijos ya adultos casados y sus hijos y los nietos a su vez. Y en este sentido, una esposa, madre, nos comenta: no sé qué más hacer para llevarme bien con mis suegros. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Yo creo que para la mayoría de los esposos y padres que tienen a sus padres y suegros, los abuelos de sus niños, en sus vidas, pueden relacionarse con esto. Algunos de nosotros hemos tenido padres y suegros más llevaderos, otros hemos tenido padres y suegros más complicados, y de eso va a depender cómo va a ser esa dinámica con ellos. Qué bendición para los padres y madres cristianos que están haciendo familia, que están teniendo sus hijos, pues tener cercanos a sus padres y a sus suegros, los padres del esposo, los padres de la esposa. Sí son creyentes al igual que ellos, y ahora sirven como ese apoyo, esa ayuda que ahora tenemos cercana para ayudarnos a criar a nuestros hijos cuando nos toca el turno ahora de criarlos. Es una gran bendición de Dios, porque ahora tenemos a estos dos hombres y dos mujeres, si es que están vivos los cuatro, cercanos a nosotros, que aman al Señor, que han vivido y tienen experiencia para ayudarnos, como la palabra les pide, guardando los límites, sin entrometerse demasiado, sin querer ser los que decidan, pero siendo ese apoyo periférico cuando los necesitamos de diversas maneras. Pero para una gran cantidad de papás y mamás, ese no es el caso. O no tienen a sus padres y suegros, sea que no están vivos ya, o que viven muy lejanos, o teniéndolos, pues no son de mucha ayuda. Yo creo que algo que es muy complicado, y yo creo que a esto hace referencia a esta madre y esposa que nos escribe, es cuando tenemos padres o suegros, léase, los abuelos de nuestros niños, que no son creyentes. Y ahora los tenemos cerca de nuestras vidas, cerca geográficamente, y vemos lo complicado que puede ser el llevar una buena relación con ellos, porque no estamos en la misma página, no entendemos igual, no vemos igual las mismas cosas, tenemos opiniones diversas, y eso crea mucho choque y mucho conflicto. Hemos visto casos, por ejemplo, de una pareja joven que quiere darse un viaje de unos días y le deja a sus niños a los abuelos, pero estos abuelos no son creyentes. Y ahora este abuelo ve cosas en la televisión que no son apropiadas. Este abuelo y esta abuela se hablan y se tratan de una manera que no es para nada piadosa. Entonces nos vemos en esa situación de no saber cómo manejarnos con estos abuelos de nuestros hijos, porque vemos que no solo no nos apoyan en nuestra enseñanza, educación y crianza, sino que en ocasiones contradicen lo que nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos, y esto crea mucho conflicto, esto crea mucha disfunción y rompe relaciones inclusive. Y para responder a esta esposa que yo creo, y madre, que yo creo que hay muchas que están en esa misma situación, yo creo que es importante, especialmente con aquellos abuelos que no son creyentes. Y esto aplica a veces a algunos abuelos creyentes, porque son abuelos creyentes que van a la iglesia, llevan una vida de cristianos, pero son un poco mundanos en muchas de sus formas y creencias.
y a veces pues vienen con sus ideas antibíblicas a querer decirle al papá y a la mamá de estos niños cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Es decir, que el hecho de que estén en la iglesia o que se digan cristianos no necesariamente los saca de este grupo al que hago referencia ahora. Pero para fines del podcast voy a referirme específicamente a esos abuelos, suegros que no están en Cristo y que no viven como la palabra nos llama a vivir y que ahora tienen una influencia negativa sobre nuestros niños, sobre los nietos. Yo creo que es vital tener una conversación con estos abuelos, con estos suegros, en donde tú le puedas explicar cómo ustedes hacen las cosas, cómo ustedes ven las cosas, cómo ustedes creen que deben hacerse. Y que ustedes le dan gracias a Dios por las vidas de ellos, pero que ustedes no van a permitir que ellos influencien a sus niños con sus formas. Y yo sé que estas son conversaciones difíciles de tener. Estas son conversaciones muy complicadas porque tenemos respeto a estos abuelos, a estos suegros. La palabra nos llama a honrar a padre y madre. Es un mandamiento que nos da la palabra de Dios a nosotros como cristianos. Entonces a veces se nos dificulta tener esta conversación incómoda con estos abuelos, suegros que son nuestros padres, son mayores que nosotros, a quienes le debemos honra y respeto. Y sentimos que si le hablamos estas cosas, de alguna manera lo vamos a irrespetar, los vamos a ofender, los vamos a hacer sentir incómodos, humillados. Entonces por eso no tratamos de evadir y tratamos de no enfrentar esta situación y tener estas conversaciones. Pero es importante que estos abuelos, suegros, puedan entender cuál es nuestra situación. Muchas veces, mucha de la confusión se da porque no hemos tenido esta conversación, porque no hemos encontrado, buscado la oportunidad de sentarnos con ellos y explicarles estas cosas. ¿Que va a haber molestia de parte de algunos? Claro que sí, especialmente dependiendo de sus temperamentos, personalidades. Hay algunos que van a ser más dóciles, más apacibles y lo van a recibir mejor. Hay algunos que son más temperamentales, coléricos, sanguíneos y que van a reaccionar de una manera no muy grata. Pero eso no es lo que va a determinar si yo voy a tener esta conversación con ellos o no. Yo sí me voy a ocupar de que sea una conversación respetuosa, que mis palabras no sean condenatorias ni sean de juicio. Yo voy a tratar de mostrar amor cuando esté conversando con ellos, que ellos se sientan respetados. Pero aún así, si logro todo esto, aún así el contenido de mi conversación va a crear molestia en la mayoría de los casos. Entonces, yo creo y repito, creo que muchas de las disfunciones intrafamiliares se dan porque no tenemos estas conversaciones, porque tememos al hombre, tememos la reacción de mi papá, de mi mamá, de mi suegro, de mi suegra, y entonces evado y evito y huyo de estas conversaciones. Y eso trae más confusión, más conflicto, más desarmonía, más separación y en algunos casos hasta enemistad. Y vemos muchos padres y madres que están enemistados con sus suegros y aún con sus propios padres. Y eso crea mucha tensión aún en el matrimonio y en la dinámica intrafamiliar de la familia nuclear. Entonces hay que hablar, papá y mamá tienen que sentarse, ponerse de acuerdo en lo que van a hablar con estos abuelos y entonces convocar a estos abuelos a una conversación donde le puedan hablar de manera amorosa y respetuosa sobre sus expectativas. ¿Qué esperan ustedes de ellos? ¿Cómo ustedes hacen las cosas? ¿Qué cosas no van a aceptar? ¿Qué cosas no van a negociar? Porque ya ahora ellos saben, como dicen por ahí, ya saben dónde están parados, ya saben lo que hay. Y sí, algunos se van a molestar con ustedes en un principio, pero la mayoría va a entender eventualmente y va a aceptar. Y con el paso del tiempo, cualquier molestia que se haya producido va a ir menguando, va a ir pasando.
Lo que no puedes hacer es no tener estas conversaciones y creer que ellos van a saber lo que tú esperas. Piensa, especialmente con los abuelos no creyentes, que ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos viven como han aprendido y ellos no creen que están haciendo nada malo. Ellos probablemente creen que tú eres un fanático o una fanática y que estás haciéndole daño a estos niños con tus formas tan rígidas y estrictas y religiosas de hacer las cosas. Pero esa es tu familia, esos son tus hijos y ustedes son los llamados a saber cómo los van a criar y cómo esa familia va a funcionar. Entonces, esposo, papá y mamá, siéntense, hablen estas cosas, hagan un listado de los puntos que quieren tratar con ellos a la luz de los problemas que han tenido en el pasado y hasta este momento. Y convóquenlos a una reunión. Invítenlos a la casa a comer un día y díganle, papá, mamá, abuelos, suegros, queremos hablar algunas cosas con ustedes que entendemos que son importantes. Háganlo con amor, con paciencia, con respeto. Y encomiéndese al Señor, pídanle al Señor por gracia. Señor, ponnos en gracia frente a nuestros padres y suegros y abuelos. Danos gracia frente a ellos y prepara sus corazones para que reciban nuestra palabra, lo que tenemos que decirle. Y si alguno se ofende y se molesta y no quiere saber de ti, ora por ellos. Acuérdate que el Señor nos dijo en su palabra que Él vino a traer espada. Él vino a enemistar padre con hijo, madre con hija. A veces vemos eso y se nos olvida y creemos que porque la palabra también nos dice en otra porción, en Romanos 13, que tratemos de estar en paz con todos hasta donde dependa de nosotros, se nos olvidan estos otros textos que nos llaman a que cuando yo vaya a enforzar o a vivir de cierta manera como Dios me pide, los que no conocen a Cristo de mi familia se van a oponer, se van a resistir y hasta se pueden enemistar conmigo porque yo le estoy dando prioridad a Dios sobre ellos. Así que tenemos que prepararnos para estas cosas porque son cosas que ya Dios nos ha revelado. No deben sorprendernos. Espero que esto te haya ayudado. Si sabes de alguien que está en esta situación, comparte este video con ellos y espero verte la semana próxima en una nueva entrega de Firmes sobre la Roca. Biblia, matrimonio, familia. Firmes sobre la Roca con Fausto González. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.